Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de la Ouija. En el corazón de Greenwood, un pueblo donde el tiempo parecía moverse al ritmo de las hojas cayendo suavemente de los árboles, vivía Leo, un joven cuya alma inquieta latía con el deseo de descubrir lo que se escondía más allá de la aparente tranquilidad de su mundo. Para Leo, la vida en Greenwood era un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores vibrantes de la aventura y el misterio. Un sábado por la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, Leo decidió explorar el desván de su abuela. Era un espacio repleto de recuerdos, donde cada objeto contaba una historia y el polvo danzaba en los haces de luz que se filtraban a través de las rendijas del techo. Mientras rebuscaba entre cajas olvidadas y libros antiguos, sus dedos tropezaron con algo inesperado, un tablero de Ouija envuelto en un paño negro que parecía absorber la poca luz que había en la habitación. La curiosidad de Leo se encendió como una llama. Había escuchado historias sobre la Ouija, relatos que mezclaban el miedo con la fascinación, advertencias que se perdían entre susurros de tentación. Sin embargo, la advertencia inherente a esos relatos se desvanecía frente a la promesa de un secreto esperando ser descubierto. ¿Qué daño podría haber en probar?, se preguntó, una pregunta que resonaría en los días venideros como un eco de advertencia no atendida. Con una mezcla de emoción y un leve temblor de anticipación, Leo decidió que la mejor manera de explorar este misterio era compartiéndolo con sus amigos más cercanos. Imaginaba una noche llena de risas y sustos sin consecuencias, una aventura que contarían en los años venideros. Así, con el tablero de Ouija bajo el brazo, bajó del desván, inconsciente de que este acto sencillo marcaría el inicio de una cadena de eventos que transformarían no solo su vida, sino la de todos los involucrados. La invitación fue hecha y la fecha quedó establecida. Una noche de luna llena, el símbolo de lo desconocido y lo místico, sería el telón de fondo para su encuentro. Leo y sus amigos, reunidos en torno al tablero, no sabían que estaban a punto de abrir una puerta a lo desconocido, una puerta que una vez abierta no sería tan fácil de cerrar. Mientras tanto, Greenwood seguía su curso, ajeno al susurro de la curiosidad que se había despertado en el corazón de uno de sus jóvenes habitantes. Pero el destino, como pronto descubrirían, tiene una forma peculiar de entrelazar los hilos de lo ordinario con los de lo extraordinario, tejiendo una historia que dejaría una marca indeleble en el tejido de su comunidad. Bajo el manto opresivo de una luna llena que colgaba baja en el cielo, teñida de un rojo sanguíneo que presagiaba algo ominoso, Leo y sus amigos se congregaron en el sótano abandonado de una casa en ruinas a las afueras de Greenwood. Las paredes, consumidas por el musgo y la historia, susurraban secretos olvidados, mientras el viento gemía a través de las grietas, portando consigo el frío de la noche y el aliento de lo desconocido. El aire estaba cargado de electricidad, de expectativas y miedos apenas contenidos. El tablero de Ouija, colocado ceremoniosamente en el centro de un círculo formado por velas negras, parecía un altar dedicado a lo arcano. La luz parpadeante de las llamas proyectaba sombras danzantes sobre sus rostros, transformándolos momentáneamente en espectros atormentados por las decisiones que estaban a punto de tomar. Con una mezcla de valentía y temeridad, impulsados por la adrenalina y la curiosidad juvenil, comenzaron el ritual de invocación. Las palabras, extraídas de un libro antiguo que Leo había encontrado entre los objetos del desván, resonaban en el espacio confinado, más potentes de lo que ninguno de ellos había anticipado. «Espíritus de la noche, os convocamos», declamaron, con una voz que trataba de ocultar el temblor inherente a su temor. El planchet, inicialmente inmóvil bajo la presión de sus dedos temblorosos, cobró vida de manera abrupta, deslizándose con una fuerza y propósito que los dejó paralizados. Se movía de letra en letra, deletreando mensajes que helaron la sangre en sus venas. «Estoy aquí», anunció la entidad a través del tablero, su presencia ya indiscutible,
envolviendo la habitación en una atmósfera aún más densa de desasosiego. A medida que la sesión avanzaba, el aire se tornaba más pesado, casi como si se solidificara, dificultando la respiración. Los susurros, apenas perceptibles al principio, se intensificaron, transformándose en voces que no pertenecían a este mundo, murmurando promesas y advertencias en un idioma que, aunque desconocido, transmitía un mensaje claro de peligro. Entonces, sin previo aviso, una ráfaga de viento apagó las velas, sumiendo al grupo en una oscuridad total. El frío se intensificó, como si la temperatura hubiera caído varios grados en cuestión de segundos. Los amigos, ahora aterrorizados, se aferraban unos a otros, sus ojos luchando por adaptarse a la oscuridad, buscando desesperadamente una salida de la pesadilla en la que se habían sumido. En ese momento de caos y terror, se dieron cuenta de que habían despertado algo que estaba más allá de su comprensión, algo antiguo y malévolo que había estado esperando, pacientemente, en las sombras. La noche de curiosidad se había transformado en una lucha por su sanidad y posiblemente por su supervivencia. La invocación había sido un éxito, pero el precio de su osadía estaba a punto de ser revelado, un precio que podría ser demasiado alto para pagar. Después de aquella noche marcada por la invocación, Greenwood ya no era el mismo para Leo y sus amigos. Una sombra espesa, impregnada de un mal antiguo, se había enraizado en sus vidas, tejiendo su oscuridad en el tejido mismo de su existencia. Los días, una vez llenos de luz y color, ahora parecían ahogados en una perpetua penumbra, como si el sol hubiera perdido su batalla contra un crepúsculo eterno. Los fenómenos extraños comenzaron casi de inmediato. Objetos personales desaparecían para luego ser encontrados en lugares imposibles, como si hubieran sido movidos por manos invisibles. Los espejos reflejaban figuras sombrías que se esfumaban al segundo vistazo, dejando tras de sí una sensación de ser observado. Pero lo más perturbador eran los susurros, voces susurrantes que solo ellos podían oír, promesas de desgracia envueltas en el eco de risas burlonas. Una noche, mientras la niebla se arrastraba como dedos fríos a través de las calles de Greenwood, el grupo decidió enfrentar lo que habían desatado. Reunidos en la misma casa abandonada, intentaron comunicarse nuevamente a través del tablero, buscando cerrar el portal que habían abierto descuidadamente. Pero la entidad que habían convocado tenía otros planes. La sesión comenzó con una tensión palpable, cada pregunta formulada con una mezcla de miedo y esperanza. Sin embargo, la atmósfera cambió bruscamente cuando el planchet se movió hacia el no, rechazando cada intento de despedida. Fue entonces cuando la tragedia golpeó con una brutalidad inesperada. Marcos, el más escéptico del grupo, y quien había insistido en participar esa noche a pesar de sus dudas, comenzó a convulsionar, su cuerpo sacudido por espasmos violentos mientras una voz que no era la suya resonaba en el aire, llenando el espacio con un lamento de dolor y furia. Los amigos, paralizados por el terror, apenas pudieron reaccionar antes de que una fuerza invisible lo levantara y lo lanzara contra la pared con una fuerza sobrenatural. Su cabeza golpeó el ladrillo con un sonido sordo y su cuerpo cayó al suelo, inerte, la vida extinguida en sus ojos antes incluso de que tocaran el suelo. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía devorar incluso el sonido de sus propios latidos. La oscuridad se cernía sobre ellos con un peso abrumador, un manto de desesperación y culpa que los envolvía. La muerte de Marcos fue el precio de su curiosidad, un recordatorio brutal de que habían traspasado un umbral hacia lo desconocido del cual no había retorno. En los días que siguieron, el grupo se disolvió, cada uno encerrado en su propio tormento, acosado por la culpa y el miedo. La entidad, lejos de desaparecer, parecía alimentarse de su sufrimiento, sus sombras alargándose con cada noche que pasaba, una presencia constante que le recordaba su fatal error. La tragedia había marcado a Leo y a los sobrevivientes con una cicatriz profunda, un recordatorio eterno de que algunos secretos deberían permanecer ocultos y que algunas puertas, una vez abiertas, podrían no cerrarse jamás.
La oscuridad que habían invitado a Greenwood se había enraizado demasiado profundo y la sombra de Marcos los perseguiría, un fantasma entre las sombras, un susurro en la oscuridad que nunca cesaría. Las semanas siguientes a la trágica pérdida de Marcos fueron un torbellino de dolor y oscuridad para Leo y los demás. La sombra de la culpa los envolvía tan densamente como la niebla que se arrastraba por las calles de Greenwood. Sin embargo, en el corazón de Leo, una determinación férrea comenzó a tomar forma. No podía permitir que la muerte de su amigo fuera en vano, ni que la oscuridad que habían desatado siguiera consumiendo sus vidas y la del pueblo que amaban. Consciente de que debían actuar, Leo convocó a los restantes miembros del grupo para un último encuentro. Esta vez, su reunión tuvo lugar en un claro del bosque cercano a Greenwood, un lugar donde la luz de la luna llena podía bañarlos sin obstáculos, otorgándoles la claridad y la fuerza que tanto necesitaban. Armados con conocimientos antiguos, recabados de libros olvidados y sabios del pueblo, prepararon un ritual de purificación y cierre, esperando restablecer el equilibrio que habían roto. El aire frío de la noche vibraba con energía mientras formaban un círculo alrededor de un nuevo conjunto de símbolos protectores, cada uno sosteniendo una vela blanca, símbolo de pureza y luz. Con voces unidas, comenzaron a recitar un encantamiento de despedida, una plegaria a las fuerzas de la naturaleza y al espíritu de Marcos, pidiendo perdón y liberación. A medida que las palabras del ritual fluían, una brisa suave comenzó a soplar, llevándose consigo el peso de la oscuridad. Las velas parpadearon pero no se apagaron, como si la misma luz luchara por permanecer ante la sombra. Y entonces, en el momento más álgido del ritual, una figura etérea se materializó brevemente ante ellos. Era Marcos, su rostro sereno, ofreciéndoles una última mirada de despedida y con ella su perdón. La presencia se disipó tan rápidamente como había aparecido, pero su mensaje fue claro. Había esperanza aún después de la oscuridad y la posibilidad de redención incluso en los errores más graves. Con el amanecer, la oscuridad que había acechado Greenwood comenzó a retroceder y aunque la cicatriz de lo ocurrido nunca desaparecería completamente, la luz empezó a abrirse camino a través de las sombras. Leo y sus amigos, marcados por la experiencia, se prometieron honrar la memoria de Marcos viviendo vidas que reflejaran las lecciones aprendidas de aquellos eventos sombríos. Se convirtieron en guardianes silenciosos de Greenwood, protegiendo al pueblo de las sombras que una vez los habían consumido. El cierre del círculo no fue solo el fin de su pesadilla, sino el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, uno donde la luz brillaba más fuerte por haber conocido la oscuridad. Aunque el camino hacia la redención estaba lleno de recuerdos dolorosos, también lo estaba de esperanza, la promesa de que después de la noche más oscura siempre vendría el amanecer. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia no te puedes perder El Alma Mula, una terrorífica historia de nuestro canal.